Buenas tardes. Voy a pasar a resolveros los ejercicios. Empezamos por la página 235, el ejercicio 28, en el que tenemos que calcular el valor de K para que cada una de las siguientes funciones sea continua. Comenzamos por el apartado A, ¿vale? El apartado A tenemos este punto de ruptura, el x igual a 1, y ya sabemos que para que sea continua esta función se tiene que cumplir que f de 1 tiene que ser igual al límite cuando la x tiende a 1 de la función. ¿Vale? Pues empezamos calculando f de 1, aquí tenemos el x igual a 1, luego esto sería el logaritmo neperiano de k, ¿vale? Y a continuación vamos a pasar a estudiar el límite cuando la x tiende a 1, ¿vale? Si la x tiende a 1 es que se aproxima a 1, es decir, no es 1, con lo cual cogeríamos este trozo de función, x cubo menos 1 partido x menos 1. ¿Vale? Entonces, si calculamos este límite nos sale 0 partido de 0. Ahora estos límites los podemos resolver, como sabéis, de dos maneras. Podemos utilizar Ruffini, dividiendo el numerador una sola vez por x igual a 1, ¿vale? La otra manera es aplicando la regla de L'Hopital, ¿vale? Entonces, voy a aplicar la regla de L'Hopital, ¿vale? Aplicamos la regla de L'Hopital. Y esto sería el límite cuando la x tiende a 1 de 3x cuadrado, derivando el numerador, partido de 1, que es la derivada del denominador. Si calculamos este límite nos sale 3 partido de 1, que sería 3. ¿Vale? Por tanto, para que la función sea continua, se tiene que cumplir que f de 1, que es el logaritmo neperiano de k, tiene que ser igual a 3. ¿Vale? Entonces, tenemos que calcular el valor de K, ¿vale? Entonces aquí os recuerdo unos aspectos que vimos el curso pasado sobre porque esto es una ecuación logarítmica, ¿vale? Entonces, sabemos que la base del logaritmo neperiano es el número e, ¿vale? Entonces, para que se cumpla esto, e elevado a 3 tiene que ser igual a K, ¿vale? Recordar que la definición de logaritmo era que el logaritmo en base a de b es igual a x si se cumple que a elevado a x es igual a b. Esto es la definición de logaritmo en base a. Como estamos trabajando con logaritmo neperiano, la base sabemos que es el número e, por lo tanto, siguiendo esta definición, se tiene que cumplir que e elevado a 3 es igual a k, con lo cual ya tenemos el valor de k que nos pedían. ¿Vale? Bueno, el ejercicio también nos pregunta si alguna de estas funciones es continua en todo R, ¿vale? Bien, pues esta función sí sería continua en todo R, puesto que este cociente de polinomios solamente se anula cuando la x igual a 1, pero como está definida justo para cuando x es distinto de 1, pues no tendría ese problema, con lo cual esta función sería continua en todo R, ¿vale? Bien, pasamos al apartado B. Tenemos esta función, ¿vale? Y de nuevo tenemos que estudiar la continuidad en x igual a 1, que es el punto de ruptura, ¿vale? Entonces vamos a estudiar la continuidad en x igual a 1. Para ello, de nuevo, se tiene que cumplir, para que sea continua, que g de 1 tiene que ser igual al límite cuando la x tiende a 1 de la función, ¿vale? Bien, entonces, bueno, pues empezamos, calculamos g de 1. G de 1 sería igual a 2 elevado a k, ¿vale? Con lo cual ya lo tendríamos calculado y ahora vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 1 de la función. De la misma manera que hemos razonado antes, si la x tiende a 1 es que se aproxima a 1 y por tanto no es 1. Cogeríamos este trozo de función para calcular el límite. La raíz de x menos 1 partido x menos 1. Bien, si calculamos este límite, sustituimos la x por 1, nos sale 0 partido de 0. De nuevo, tenemos dos formas de calcular este límite. La primera forma es multiplicar y dividir por el conjugado de raíz de x menos 1, que sabéis que es raíz de x más 1. Y la otra manera es L'Hopital, que es la que yo voy a hacer aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es derivar numerador y denominador. Si derivamos el numerador, tenemos la derivada de raíz de x, sabemos que es 1 partido 2 la raíz de x, la derivada de 1, que es 0, partido la derivada del denominador, que ya sabemos que es 1. Por tanto, si calculamos este límite, nos sale un medio, ¿vale? Bien, entonces, para que
g sea continua en x igual a 1, se tiene que cumplir que 2 elevado a k tiene que ser igual a un medio, ¿vale? Entonces, tenemos que resolver esta ecuación exponencial, ¿vale? Y bueno, para resolverla, pues esto lo podemos poner como 2 elevado a menos 1, y aquí tenemos dos potencias de la misma base iguales, por tanto los exponentes tienen que ser iguales. Luego ya obtenemos que el valor de k es x igual a menos 1. Además, esta función también es continua en todo R, puesto que esta función no tiene ningún problema de definición, y esta función el único problema que tiene es que se anule este denominador, pero nunca se anula para x igual a 1, pero como está definida para cuando x es distinto de 1, pues no hay ningún problema. Entonces esta función también sería continua en todo R, ¿vale? Bien, pues pasamos a resolver el ejercicio 32, los apartados A y B, donde nos piden que determinemos dónde estas funciones son continuas, ¿vale? Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que una función es continua en su dominio de definición, con lo cual tenemos que calcular el dominio de esta función, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos aspectos. Esto es una función racional en la que el denominador no puede ser 0. Entonces, vamos a calcular primero cuando el logaritmo neperiano de x menos 2 es 0, ¿vale? Y para ello voy a recordar, que el logaritmo en base a de 1 siempre es 0. ¿Por qué? Porque a elevado a 0 siempre es 1, ¿vale? Entonces, para que esto sea 0, x menos 2 tiene que ser 1, por tanto la x vale 3. Entonces x igual a 3 es un problema. Bien, pero además sabemos que el logaritmo solamente está definido para valores que hacen que x menos 2 sea positivo. Es decir, dicho de otra manera, el logaritmo de números negativos no existe, ¿vale? Entonces tenemos que ver cuando x menos 2 es mayor que 0. Esto es una ecuación muy sencilla, pues esto es mayor que 0 cuando la x es mayor que 2, ¿vale? Entonces vamos a juntar estos dos aspectos que nos han salido. Por un lado, la función está definida para x mayor que 2, pero no puede ser 3 porque anula el denominador. Por tanto, el dominio de definición de esta función, ¿vale? El dominio sería el intervalo 2, 3 abierto, unido con el intervalo 3 más infinito. Vamos a analizar esto. Como está definido para números mayores que 2, pues estamos del 2 en adelante, pero tenemos que quitar el 3 porque anula el denominador, ¿vale? Por tanto, esta función tiene una discontinuidad, tiene en x igual a 3 una discontinuidad, ¿vale? Porque no está definida en x igual a 3, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tipo de discontinuidad presenta, ¿vale? Para ello yo voy a calcular el límite cuando la x tiende a 3 de la función, ¿vale? Y si calculamos este límite, pues obtenemos 3 partido de 3 menos 2, 1, logaritmo neperiano de 1, 0, ¿vale? Y esto vale infinito, más infinito, por tanto, la función tiene en x igual a 3 una discontinuidad de salto infinito. Y recordemos que esta discontinuidad era inevitable. Por tanto, es una discontinuidad inevitable en x igual a 3 de salto infinito, ¿vale? Bien, pasamos a resolver el apartado G. Bien, en el apartado G tenemos una función racional, ¿vale? Donde en el denominador tenemos una raíz cuadrada. Entonces, esta función estará definida cuando x cubo menos x menos 6 sea mayor estricto que 0. Tiene que ser positivo porque está dentro de una raíz cuadrada, pero a la vez no puede ser 0 porque está en un denominador. Entonces tenemos que resolver esta inecuación, ¿vale? Entonces, para ello recordamos cómo se resolvía esta inecuación. Pues primero consideramos la ecuación, ¿vale? Y tenemos que sacar las raíces, entonces tenemos que aplicar Ruffini, ¿vale? Recordar que como no tenemos el grado 2 se pone un 0, ¿vale? Y tenemos que probar a dividir por los divisores del término independiente, que son más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Entonces, voy a probar por el 2, ¿vale? Aplicamos Ruffini, ¿vale? Y obtenemos
que es una raíz. Entonces aquí ya obtenemos una ecuación de segundo grado, x cuadrado más 2x más 3, que ya sabéis que para obtener las raíces de esta ecuación tenemos dos opciones, o seguir aplicando Ruffini o aplicar la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado. Siempre es mejor aplicar la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado, porque Ruffini solamente nos da raíces enteras, no nos da las fraccionarias. Entonces vamos a resolver esta ecuación, x sería igual a menos 2 más menos, y ojo con esto, porque b al cuadrado sería 4, la raíz cuadrada de 4 menos 12 partido de 2. ¿Y esto qué ocurre? Que no existe, porque es una raíz cuadrada negativa. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si esta función es positiva o negativa? ¿Vale? Pues podemos proceder a representarla, ¿vale? A ver, si cogemos esta función, para saber si es positiva o negativa, voy a ver si su representación gráfica cae por encima o por debajo del eje X, ¿vale? Entonces, ¿cómo se representaba una parábola? ¿Vale? Pues os recuerdo, para la parábola lo principal es calcular los puntos de corte con los ejes y el vértice de la parábola. Vale, vamos a calcular los puntos de corte con el eje X, que ya sabéis que para calcular los puntos de corte con el eje X, la y se hace 0. Si sustituimos aquí la y 0, obtenemos que 0 es igual a x cuadrado más 2x más 3. Tendríamos que resolver esta ecuación de segundo grado, pero ya la hemos resuelto aquí y hemos visto que no tiene solución. Por tanto, esto significa que no corta al eje X, ¿vale? Y pasamos a calcular los puntos de corte con el eje Y. La X es 0 y si sustituimos en la función me sale que la Y vale 3, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos que corta en el punto 0,3. Vamos a calcular el vértice de la parábola. Para calcular el vértice sabemos que es un punto que tiene una coordenada X e Y, ¿vale? Para calcular la X seguimos la fórmula menos b partido 2a, donde b es el coeficiente de la x, en este caso sería menos 2, y a el coeficiente de la x al cuadrado, por tanto sería 2, es decir, menos 1. Y para calcular la y del vértice, pues sustituimos menos 1 en la función, es decir, menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 3. Y si operamos, pues esto sería 2. Por tanto, el vértice de la parábola es el punto menos 1, 2. ¿Vale? Bien, pues vamos a representar la parábola. A ver, nos había salido que cortaba en el punto 0,3. A ver, la represento aquí. ¿Vale? Que tengo aquí los datos. Voy a representar, bueno, siempre digo que los ejes perpendiculares, que no es mi caso, ¿vale? Bueno, voy a borrar para hacerlos mejor, ¿vale? Bueno, pues bueno, a ver, vamos a hacer los ejes, ¿vale? Bueno, ya estos ya son mejores. El punto 0,3 estaría aquí, ¿vale? El punto 0,3 estaría aquí y el vértice sería el punto menos 1, 2, que estaría aquí, con lo cual la representación de la parábola aproximadamente sería esta, ¿vale? Con lo cual vemos que la parábola cae por encima del eje X, luego es siempre positiva. Bueno, aquí os quiero comentar que en este caso el factor cuadrático x cuadrado más 2x más 3 es siempre positivo, puesto que todos los términos son positivos, pero quería haceros la explicación representándolo pues para el caso en el que tengamos un factor cuadrático en el que no todos los términos sean positivos, ¿vale? Así ya lo tenéis explicado para ejercicios futuros, ¿vale? Por tanto, volvamos al ejercicio, ¿vale? Que nos hemos despistado un poco representando esta parábola, pero bueno, ha servido para repasaros cómo se representa una parábola, ¿vale? Entonces, estábamos viendo cuando el denominador era positivo y entonces habíamos obtenido que el denominador, ¿vale? El denominador lo podíamos expresar como x menos 2, que es lo que nos había dado para hacer Ruffini, y x cuadrado más 2x más 3, ¿vale? Bien, entonces, esto hemos visto que es siempre positivo. Entonces, ¿esto cuándo es positivo? Pues cuando la x es mayor que 2, ¿vale? Por tanto,
Esta función, ¿cuándo es continua? Pues es continua en su dominio de definición, ¿vale? Que es el intervalo 2 más infinito. Luego es continua en ese intervalo, ¿vale? Bien, pues pasamos al ejercicio 35 de la página 235, ¿vale? Bien, en este ejercicio nos pide que estudiemos la continuidad de esta función y que clasifiquemos sus discontinuidades, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver para ver cuándo esta función es continua es calcular su dominio, ¿vale? Entonces, el dominio de una función racional ya sabéis que son todos los números excepto los que anulan el denominador, ¿vale? Entonces, cuando este denominador es 0, ¿vale? Y ojo con el valor absoluto, ¿vale? Bien, pues esto es 0 cuando esto sea 2 y esto es 2 cuando la x vale 2, pero también cuando la x vale menos 2, ¿vale? Por tanto, el dominio de esta función, el dominio de la función f, serían todos los números reales menos el 2 y el menos 2, ¿vale? Os recuerdo que para escribir el dominio de una función racional en la que ponemos todos los reales menos algunos puntos, los expresamos con paréntesis, porque si yo pusiese, con llaves, porque si yo pusiese paréntesis, aquí lo que estoy quitando es el intervalo 2 menos 2, y eso no es lo que quiero quitar solamente los puntos 2 y menos 2, por eso se utilizan llaves, ¿vale? Bien, una vez repasado esto, pues vamos a ver, en este dominio la función es continua, aquí la función es continua y vamos a ver qué pasa en el 2 y en el menos 2, ¿vale? Entonces vamos a empezar a estudiar el x igual a menos 2, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa en este punto, ¿vale? Entonces vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 2 de esta función, ¿vale? Si calculamos este límite, ¿vale? Pues esto sale 1 partido de 0, ¿vale? Entonces, ya sabéis que cuando nos da un número partido de 0, lo que tenemos que hacer es calcular los límites laterales. Entonces, vamos a calcular el límite cuando la x tiende a menos 2 por la izquierda y el límite cuando la x tiende a menos 2 por la derecha. Y ojo con esto. Si la x tiende a menos 2 por la izquierda, la x es un valor negativo. Si es un valor negativo, por la propia definición de valor absoluto, esto sería igual a menos x, ¿vale? Por tanto, la función quedaría 1 partido 2 más x. Repito, lo pongo aquí. Recordamos que el valor absoluto de x se definía como x si la x es mayor que 0 y menos x si la x es menor que 0, ¿vale? Entonces quedaría así si calculamos este límite, ¿vale? Esto sería, si tiende a menos 2 por la izquierda, cogeríamos el menos 2 con 1 y esto sería menos infinito, puesto que el numerador es positivo, pero el denominador es negativo. Y de la misma manera, si la x tiende a menos 2 por la derecha, esto también sería negativo, luego esto sería 1 partido 2 más x, y en este caso el límite pues sería, si la x tiende a menos 2 por la derecha, cogeríamos el menos 1,9, luego el numerador es positivo y esto es también positivo, luego sería más infinito, ¿vale? Entonces los límites laterales no coinciden, por tanto escribidlo vosotros. F tiene en x igual a menos 2 una discontinuidad inevitable de salto infinito, ¿vale? Puesto que los límites laterales son infinitos. Vale, pasamos a estudiar el x igual a 2, ¿vale? Entonces, vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 2 de la función. Si calculamos este límite, pues esto sale 1 partido de 0, ¿vale? Y esto sería igual, vamos a calcular esto, como sale infinito, pues tenemos que calcular de nuevo los límites laterales, ¿vale? Bien, pues esto sería el límite cuando la x tiende a 2 por la derecha y límite cuando la x tiende a 2 por la izquierda. Vale, si tiende a 2 por la derecha, esto es positivo, con lo cual la función quedaría 1 partido 2 menos x. Y aquí de la misma manera 2 menos x, ¿vale? Entonces este límite 2 por la derecha, cogemos el 2 con 1, esto sería negativo, luego esto sería menos
infinito. Y si aquí para el 2 por la izquierda cogemos el 1,9, el denominador sería negativo y esto es menos infinito. Por tanto, de nuevo, en x igual a 2, f tiene una discontinuidad inevitable de salto infinito. ¿Vale? Bien, pues seguimos y pasamos al ejercicio 38. ¿Vale? Bien, pues en el ejercicio 38 tenemos que calcular el límite de estas funciones cuando la x tiende a más infinito y a menos infinito, definiéndolas previamente por intervalos. Entonces aquí de nuevo entra en juego la definición de valor absoluto que os he recordado en el ejercicio anterior y que ya aquí no vuelvo a escribir, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar por el apartado f, por la función f, el apartado a. Primero vamos a definir esta función en términos de valor absoluto. Entonces aquí tenemos que distinguir si la x es mayor que 0, ¿vale? Y si la x es menor o igual que 0, ¿vale? Entonces, si la x es positiva, esto es positivo y quedaría x partido x más 1. Y si la x es negativa, pues esto sería negativo menos x partido x más 1, ¿vale? Bien, pues si ahora calculamos el límite cuando la x tiende a más infinito y el límite cuando la x tiende a menos infinito, vale, si tiende a más infinito, ¿cuál de las dos funciones cogemos? Pues tenemos que coger esta porque si vamos a más infinito, x es mayor que 0, por tanto cogeríamos esta función. Como estamos calculando límites cuando la x tiende a más infinito, ya sabéis que lo que tenemos que hacer es mirar los grados, ¿vale? Los grados son iguales, dividimos coeficientes, límite 1, ¿vale? Bien, y en este caso cogeríamos la función de abajo. ¿Por qué? Porque si la x tiende a menos infinito, pues la x es menor que 0. Entonces, si calculamos este límite, los grados son iguales, dividimos los coeficientes y sale menos 1. ¿Vale? Luego aquí ya tenemos los dos límites calculados. ¿Vale? Bien, vamos al apartado B. En el apartado B, la función g está definida por una diferencia de valores absolutos y vamos a definir primero los valores absolutos. El valor absoluto de x menos 3 sería x menos 3 si x es mayor o igual que 3 y si la x es menor que 3, esto se le cambia el signo, con lo cual sería menos x más 3, ¿vale? Y de la misma manera, el valor absoluto de x sería x si x es mayor o igual que 0 y menos x si la x es menor, el menos ya lo hemos puesto arriba, ¿vale? Si la x es menor que 0. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos aquí estas definiciones, vamos a proceder a definir la función g. La función g, que es x menos 3 menos, o sea, el valor absoluto de x menos 3 menos el valor absoluto de x. Vamos a ver esto cómo está definido, ¿vale? Entonces, vamos a distinguir, según que de aquí tenemos mayor que 3, menor que 3, mayor que 0, menor que 0, vamos a distinguir las siguientes regiones. Tenemos que distinguir si la x es menor que 0, si la x está entre 0 y 3, ¿vale? Si la x está entre 0 y 3, sin contar el 3 aquí, pero contando el 0, ¿vale? Y por otro lado, la x mayor o igual que 3. ¿Vale? Y esto, repito, es por las definiciones que tenemos aquí en los valores absolutos. Entonces, si la x es menor que 0, ¿esta función sería positiva o negativa? Pues sería negativa, con lo cual aquí tendría que coger menos x más 3 y en este caso, como es negativo, sería menos x, ¿vale? Sería menos x, ¿vale? Y esta función sería menos 2x más 3, ¿vale? Esta es la función que me queda si la x es menor que 0. Vamos aquí cuando la x está entre 0 y 3, ¿vale? Si la x está entre 0 y 3, ¿vale? Pues me quedaría, por un lado, como si la x es mayor que 0, aquí cogeríamos el positivo y aquí, como es menor que 3, cogeríamos esta función. Si hacemos menos x más 3 y esta función, lo que me queda es 3, ¿vale? Bien. Y si la x es mayor o igual que 3, entonces nos quedaría, si la x es mayor o igual que 3, aquí cogeríamos esta función, ¿vale? Y si es mayor que 3, esto es positivo, con lo cual esto me quedaría menos x también. Se quedaría más x, con lo cual sería
sería x menos 3 más x, es decir, 2x menos 3, ¿vale? Entonces me ha quedado esta función. Entonces ahora tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a más infinito de la función g, y el límite cuando la x tiende a menos infinito de la función g, ¿vale? Entonces, si tiende a más infinito, eso significa que de estas regiones de aquí, ¿qué cogeríamos? Pues obviamente que x es mayor o igual que 3, luego cogeríamos la función 2x menos 3, ¿vale? Si cogemos esta función, calculamos el límite, esto vale más infinito, ¿vale? Y si la x tiende a menos infinito, de estas regiones cogeríamos que la x es menor que 0, con lo cual la función sería menos 2x más 3, y si calculamos este límite, pues como tiende a menos infinito, menos 2 por menos infinito sería más infinito. Luego los dos límites coinciden, ¿vale? Bien. Seguimos con la función c, ¿vale? Entonces vamos a definir la función c teniendo en cuenta lo siguiente: el valor absoluto de 2x menos 1 se define de la siguiente manera. Vamos a ver, esto depende de que la x sea mayor o igual que un medio, o que la x sea menor que un medio, ¿vale? No sé si tenéis claro cómo sacamos esto, pero yo lo que tengo que hacer es el 2x menos 1 igualarlo a 0 para ver cómo distingo estas dos zonas, ¿vale? Entonces, si la x es mayor o igual que un medio, esto sería positivo, ¿vale? Con lo cual quedaría 2x menos 1. Y si la x es menor que un medio, esto es negativo, con lo cual el valor absoluto sería menos 2x más 1, ¿vale? De la misma manera, si cogemos la función h de x para definirla, ¿vale? Tenemos que distinguir que la x sea mayor o igual que un medio, o que la x sea menor que un medio, ¿vale? Entonces, si la x es mayor o igual que un medio, cogeríamos esta función más x, es decir, 2x más x serían 3x menos 1, ¿vale? Repito, para x mayor o igual que un medio cogeríamos esta función, pero le tenemos que sumar más x, y para x menor que un medio cogeríamos esta función y le tendríamos que sumar más x, es decir, menos 2x más x menos x menos 1. Vale, no voy a calcular los límites, digo lo que sale. El límite cuando la x tiende a más infinito de h de x, cogeríamos esta función y sale más infinito, y cuando la x tiende a menos infinito, cogeríamos esta función, ¿vale? Bueno, aquí me he equivocado, es más 1, ¿vale? Y si calculamos ese límite sale también más infinito, ¿vale? Bien, bueno, aquí no sé, he puesto más 1 porque si la x es menor que un medio, ¿vale? Cogeríamos esta función y le sumaríamos x, entonces menos 2x más x es menos x más 1, que ya había puesto menos, ¿vale? Entonces, los dos límites valen más infinito, ¿vale? Entonces os voy a definir esta función, el valor absoluto. Ya sabéis que el valor absoluto de x hay que distinguir que la x sea mayor que 0 o menor que 0, por lo tanto la función y sería igual a, si la x es mayor o igual que 0, vamos a ver qué ocurre, y si la x es menor que 0. Si la x es mayor o igual que 0, esto es positivo, con lo cual la función quedaría x más 1 partido de x. Pero si la x es negativa, esto se transforma en menos x, con lo cual la función que me queda es x más 1 partido menos x. Si calculamos los límites cuando la x tiende a más infinito, mirando los grados, ¿vale? Os tiene que salir que el límite cuando la x tiende a más infinito es 1, y cuando tiende a menos infinito es menos 1, ¿vale? Bien, pues pasamos al siguiente ejercicio, que es el 41, ¿vale? Bien, en este ejercicio, en el ejercicio 41, nos pide que comprobemos en el apartado A que se cumple que este límite vale 0, ¿vale? Bien, para ello os he puesto aquí unas propiedades de los logaritmos que tenemos que recordar, ¿vale? La primera propiedad es que el logaritmo neperiano de un cociente es el logaritmo neperiano de A menos el logaritmo neperiano de B, y la otra propiedad es que el logaritmo neperiano de una potencia es igual a bajar el exponente y multiplicar por el logaritmo, ¿vale? Entonces, para calcular este límite, pues obviamente vamos a empezar aplicando esas propiedades. La primera que aplicamos es la primera propiedad, que sería logaritmo neperiano de x más 1 partido de x, ¿vale? Bien, para calcular este límite, ¿vale?
lo que tenemos que hacer es calcular el límite de esta expresión, es decir, esto es igual al logaritmo neperiano del límite cuando la x tiende a más infinito de x más 1 partido de x. Límite tiende a infinito, miramos grados, como son iguales, dividimos coeficientes y esto es logaritmo neperiano de 1 y sabemos que el logaritmo neperiano de 1 siempre vale 0, con lo cual ya hemos demostrado que ese límite vale 0. ¿Perfecto? Bien, pues ahora pasamos al apartado B. En el apartado B nos pide que calculemos este límite, ¿vale? Entonces vamos a empezar a aplicar propiedades. Bien, lo primero que vamos a hacer, ¿vale?, es ver la indeterminación que tenemos, ¿vale? Si la x tiende a más infinito, esto es más infinito por... Y este límite lo acabamos de calcular en el apartado A, con lo cual esto es 0. Tenemos una indeterminación infinito por 0, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué transformación podemos empezar a hacer aquí? Pues la primera transformación que podemos empezar a hacer aquí es la que hemos hecho en el apartado A. Esta diferencia de logaritmos pasa al logaritmo neperiano de x más 1 partido de x, ¿vale? Bien, si aplicamos la propiedad anterior, la 2, la que os he puesto de logaritmo a una potencia, este x lo podemos subir arriba al exponente. Es decir, el límite cuando la x tiende a más infinito del logaritmo neperiano de x más 1 partido de x, y esto lo elevamos todo a x, ¿vale? Es como mirar la propiedad 2 hacia atrás, ¿vale? Bien, entonces, en este caso vamos a calcular el límite y esto, igual que antes, es lo mismo que calcular el logaritmo neperiano del límite cuando la x tiende a más infinito de esta expresión, ¿vale? Bien, si calculamos este límite, este que tenemos aquí, dejamos el logaritmo neperiano aparte, esto me da 1 y esto me da más infinito. Y para calcular este límite teníamos dos opciones. La primera era buscar el número e y la segunda era aplicar la regla práctica de la indeterminación 1 elevado a más infinito. Bien, aquí es muy sencillo buscar el número e porque esto, de hecho, lo podemos expresar de la siguiente manera. Esto sería 1... Si hacemos esta división, x partido de x por un lado es 1 más 1 partido de x. Lo único que he hecho ha sido separar esta suma. Y esto lo elevo a n. Con lo cual aquí, perdón, a n no, es a x. Estoy poniendo, aquí he puesto n, ¿vale? Pero es x. Aquí me he equivocado. Sería x, ¿vale? Esto es una x y esto es una x, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos que esto es el número e, luego esto es el logaritmo neperiano de e. ¿Y qué vale el logaritmo neperiano de e? Vale 1. ¿Por qué? Porque os recuerdo que el logaritmo en base a de a siempre vale 1, ya que a elevado a 1 siempre vale a. Por tanto, como la base del logaritmo neperiano es e, que es lo que tenemos aquí, pues tenemos que es 1, ¿vale? Bien. Y por último pasamos al ejercicio 42. En el ejercicio 42 nos dice que al estudiar el tamaño de una bacteria, los investigadores han comprobado que su diámetro en micras varía con el tiempo según esta función, ¿vale? Aquí tenemos la función, si t es menor que 8 viene definido de esta manera y si t es mayor que 8 horas viene definido de esta, ¿vale? Entonces nos piden en el apartado A que analicemos si es posible encontrar un valor de A para el cual este crecimiento sea continuo. Es decir, básicamente lo que nos están pidiendo es que calculemos la continuidad de esta función definida a trozos. Es un ejercicio con un contexto, pero nos están pidiendo que estudiemos la continuidad de una función definida a trozos, ¿vale? Entonces, vamos a analizar esta función. El punto conflictivo es el punto de ruptura, que es el punto t igual a 8. Entonces, para que la función sea continua, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que de 8 sea igual al límite cuando la t tiende a 8 de la función, ¿vale? Entonces vamos a empezar a calcular y vamos a calcular los límites laterales. Entonces como tenemos que calcular el límite, ya sabemos que al estar definida a trozos tenemos que calcular los límites laterales. Límite cuando la x tiende a 8 por la izquierda. ¿Cuál de las dos funciones cogemos? Obviamente la primera, porque si tiende a 8 por la izquierda, los valores son menores que 8. Entonces cogeríamos esta función, t más a. Si calculamos este límite nos sale 8 más a, ¿vale? Bien, y ahora vamos a calcular el límite cuando la t tiende a 8 por la derecha, que cogeríamos la función de abajo. Cogeríamos esta función y tendríamos que calcular este límite.
Bien, pues si calculamos este límite y sustituimos la t por 8, nos sale 0 partido de 0. ¿Cuántas formas tenemos de calcular este límite? 2. Multiplicar y dividir por el conjugado o la regla de L'Hopital, que va a ser lo que yo voy a aplicar aquí. La regla de L'Hopital, mucho más sencillo, y ahora que sabemos derivar, pues esto sería límite cuando la t tiende a 8 por la derecha de, vamos a derivar el numerador. La derivada de 3 es 0 porque es una constante y la derivada de una raíz sería 1 partido 2 veces la raíz de 3t menos 15 por la derivada de esto, que sería 3. ¿Vale? Partido la derivada del denominador, que es 1. ¿Vale? Bien. Y si calculamos este límite, ¿vale? Si calculamos este límite tenemos, si la t tiende a 8, esto sería 24 menos 15, 9, esto sería la raíz de 9, 3, luego esto sería 3 partido 2 por 3, bueno, y el partido de 1, que es una tontería ponerlo, pero bueno, luego esto sería 1/2, simplificando, ¿vale? Entonces, para que la función sea continua, estos dos límites laterales tienen que coincidir. La raíz de 8 más a tiene que ser igual a 1/2, ¿vale? Es decir, la raíz de 8 más a tiene que ser igual a 1/2. Y ahora tenemos que resolver esta ecuación que para resolverla elevamos al cuadrado en ambos lados, ¿vale? Y me queda 8 más a igual a 1/4. Si despejamos, la e sería 1/4 menos 8, o lo que es lo mismo, menos 31/4, ¿vale? Vale, pues ojo. Hemos obtenido que si la a vale menos 31 partido de 4, la función sería continua, ¿vale? Pero en un problema de contexto tenemos que analizar si esta solución es válida dentro del contexto que nos dan. Es decir, vamos a ver, si la a vale menos 31/4, la primera función, el primer trozo de función, quedaría definido como la raíz de t menos 31/4 si la t es menor que 8. Quedaría definida de esta manera, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es una raíz cuadrada. El radicando tiene que ser positivo, ¿vale? Pero este radicando es justo negativo cuando la t es menor que 31/4, que es 7,75. Es decir, si la a vale menos 31/4, esta función sería negativa, ¿vale? Con lo cual, la conclusión es que no hay ningún valor de a para que el crecimiento sea continuo, ¿vale? Y eso es la respuesta que tenéis que dar. Repito, no hay ningún valor de a para que el crecimiento sea continuo, ¿vale? Bien, y por último, el apartado B nos piden que estudiemos cuál sería el diámetro de una bacteria si la observamos al cabo de varias semanas, ¿vale? Bien. Recordamos que la función d de t está definida en función del tiempo, si la t es menor que 8 y si la t es mayor que 8. Entonces vamos a analizar. Si observamos esa función al cabo de varias semanas, lo que estamos haciendo es que la t, el tiempo se haga infinito. Es decir, tenemos que calcular en este apartado el límite cuando la t se va a más infinito de la función. ¿Por qué? Pues porque, a ver, si vuelvo atrás para que veáis la definición, ¿vale? Si estudiamos esta función al cabo de varias semanas, el tiempo se va a más infinito y entonces tendríamos que coger esta función para calcular el límite. Es decir, tenemos que calcular el límite cuando la t tiende a más infinito de la función era menos 3 más la raíz de 3t menos 15 partido de t menos 8, ¿vale? Bien, repito el argumento. Me preguntan cuál sería el diámetro de la bacteria si la observamos al cabo de varias semanas. Si la observamos al cabo de varias semanas, la t tiende a más infinito, el tiempo tiende a más infinito, ¿vale? Entonces, por la definición de función tendríamos que calcular el límite de este trozo de función y como la t tiende a infinito miramos grados, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el grado del numerador? Pues aquí la t está elevado a 1/2 y aquí está elevado a 1, es decir, el grado del numerador es más pequeño que el del denominador, con lo cual el límite este sería 0, ¿vale? Por tanto,
con el paso del tiempo esta bacteria tiende a desaparecer. ¿Vale? Venga, ánimo, nos vemos el martes.